Y es así, ¿no? Como dice la presentación de este espacio, un eje de tres potencias militares, políticas, de regímenes totalitarios. Hablo de China, en primer lugar, Rusia e Irán, junto a países alineados como Corea del Norte. Ya están viendo ustedes que bloque totalitario, ¿no? Es todo lo contrario del proyecto occidental de vida, de estilo de vida. Están planteándole una guerra a Occidente. Y hablamos de Occidente en jaque. Cuando hablamos de jaque, estamos hablando de un movimiento del ajedrez, les decía hoy, y vamos a conversar con el coronel Roberto Velasco respecto a este tema. Un tema muy interesante, les decía, porque no se ha tratado aún. Y vamos a intentar visualizar con él si estos juegos que son de guerra, porque el ajedrez, que es un juego muy antiguo, que parecería proviene de la India, y parecería tiene que ver con una palabra en sánscrito, que la tengo por acá. A ver, espera un poquito si puedo encontrar la palabra. Proviene de una palabra que es chaturanga. El ajedrez tiene su origen en la India, más concretamente en el Valle del Indo, y que data del siglo VI después de Cristo, originalmente conocido como chaturanga o juego del ejército. Juego del ejército. Se difundió rápidamente por las rutas comerciales, llegó a Persia, desde ahí al Imperio Bizantino, extendiéndose posteriormente por toda Asia. La palabra ajedrez proviene del árabe asitrang o asatrang, el ajedrez, que a su vez procede del sánscrito chaturanga, que quiere decir juego de guerra de cuatro miembros, derivado de catur, cuatro, vocablo de origen remoto indoeuropeo. El Go es el otro juego que me advertía el coronel Velasco, que es el que conocen muy bien los chinos, precisamente de un origen oriental. El Go es un juego de estrategia en el que dos jugadores adversarios luchan con el objetivo de lograr controlar un mayor territorio que el oponente. Atente al lupo. Es el juego en el que juegan dos adversarios a controlar el mayor territorio del oponente. Mientras el juego progresa, cada jugador coloca piedras en un tablero tratando de formar territorios. ¿No es acaso lo que intenta hacer China junto a Rusia? Digamos que una de las piedras de un tablero, Go, le diríamos acá el perro ladero, Putin y su perro ladró, como le llamo yo a Lavrov, que están invadiendo otra vez esa Europa del Este y a Ucrania, que formó parte de aquella Unión Soviética y es evidentemente un territorio privilegiado, con muchas riquezas minerales, con muchas riquezas alimentarias, con una población instruida, etcétera, y un gran territorio además. ¿Cómo le va, coronel? Gracias por estar. Bien, buenos días. ¿Usted cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios, bien. Me alegro. Entusiasmado con este tema del el Go, entusiasmado en el sentido intelectual, podemos decir, pero muy triste por lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? El Go y el Sí, ajedrez. sí, Occidente sigue pecando de lo mismo, que ya no es inocencia, pasa a rayar con una discapacidad intelectual, porque Es como diría mi abuelo, es un bobina. sí, se pagó con muchas vidas el enfrentamiento de Oriente y Occidente, viendo las cosas de una forma distinta y no queriendo aprender. Particularmente pasó en Vietnam. Cuando mandan a los norteamericanos al general Westmoreland, aplica justamente una estrategia de ajedrez, hace puntos fuertes, manda a buscar al enemigo para destruirlo. El general Yap, muy inteligente y se ve que fue un lector muy profundo de Sun Tzu, ocupaba los espacios libres, peleaba cuando quería, y algo que es importantísimo y que todavía no aprendimos en Occidente. El resultado de la batalla no es determinante. Lo determinante es la actitud política y de la población con respecto al conflicto, Claro. ya sea bélico, económico, social o lo que fuera. Fíjese que del año 59 al 65 Estados Unidos tuvo un promedio de 2.000 bajas. Y del 66 al 71, cuando llega Westmoreland, arrancó con un promedio de 6.000 y terminó con un promedio de 11.000 bajas en Vietnam.
¿Cuánta muchachada quedó allí por una guerra que no entendían, por un respaldo social que no tenían? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahora con la educación nuestra? Lo confiesa McNamara, ¿se acuerda? El canciller, Claro, que llegó a eh, confesar que él se dio cuenta de que estaban en una guerra que no entendían, que ese fue el grave problema, ¿no? claro. Ahí está, es decir, Occidente comete siempre el mismo error. Como es amante de la paz, cede los lugares estratégicos a su oponente, que está en una guerra permanente para ganar terreno y conquistar espacios para su propio beneficio. Y no Está pasa pasando, internamente también, coronel, eso en la doméstica de cada uno de nuestros países occidentales, es decir, hago un pacto con el enemigo, llámese en Uruguay, Partido Comunista del Uruguay, te quedás con los sindicatos, arreglamos, ¿se acuerda? Con aquella concertación programática, yo cuando instalo el gobierno, Sanguinetti, nombre propio, voy a instalar las mesas, las negociaciones colectivas con los consejos de salario, vamos claro, a laudar todo a través de un decreto presidencial, y le dieron un espacio enorme y un poder tremendo de acción político-sindical a ese sindicalismo organizado por el Partido Comunista del Uruguay. Así lo podemos trasladar a otros países que, bueno, déjame tranquilo, ¿no? El cambio en paz claro, era que me dejen gobernar en paz, que no era otra cosa que eso, el exacto. famoso cambio en paz. No, me dejan en paz gobernar y yo transo, como pasó en Chile, que termina con la constituyente ganando territorio, con Piñera que prácticamente también quiso como gobernar tranquilito y no les tocó nada. Y así creo que se da en lo macro, ¿no? En lo doméstico y en lo internacional. Se está dando en todo el mundo. Tenemos un enfrentamiento tipo ajedrez en Europa, Rusia, Ucrania. Ahí está. Pero por otro lado, tenemos la famosa ruta de la seda, que se está haciendo sin que suenen los cañones. Claro, Se, claro. se hace con el comercio, con el yuan, con los préstamos a larguísimo plazo con intereses tremendos que sujetan a los países Endeudando países. en el futuro económico, ¿verdad? Y cada vez incrementando más su territorio y la cantidad de población que queda bajo su dominio. Como está pasando acá, coronel, que cuasi solapadamente, no tanto, publican cada tanto cosas, están negociando fuertemente con este régimen de gobierno de Lula, los chinos, ¿no? China Claro, y Brasil, claro, instalando ya una alianza que pretenden extenderla, evidentemente, a países muy alineados como Bolivia, Ecuador, de pronto Colombia. Y bueno, se está instalando un eje ahí importante, como usted dice, van trabajando en ese go, quizá, ganando territorios. claro, claro, en forma pacífica, Claro. ganando territorio. Si llega el momento que tienen que pelear, van a pelear, pero mientras no tengan que pelear, van a seguir haciendo lo mismo. Y se muestran como los señores de la diplomacia, que ellos quieren un mundo de cooperación comercial, multilateral, de acuerdo a ese plan que están en su documento oficial, que es el White Book, que Claro, plantea la multilateralidad y los tratados de libre comercio como ese ganar espacios, territorios, ¿no? exactamente. ¿Qué es lo importante? Porque en el Claro. espacio, en el territorio, usted tiene la comida Y los recursos y naturales los y los recursos recursos para naturales su para tecnología. desarrollar la tecnología. Claro. Sobre todo ahora la inteligencia artificial que está tan de moda. Y, y los tiene además sometidos a su imagen y semejanza a esos países que van a ser más pequeños en todo, en porte, en población. China es una potencia, ya la segunda, que pretende ser la primera potencia mundial, Claro. tanto a nivel militar tecnológico como económico. Aún no lo es la segunda, ¿no? Muy peligroso, un país gigantesco. Sí, sí, pero Coronel, está le parece decirle a los oyentes qué quiere decir Occidente en jaque? Porque yo acá encontré, ¿no? ¿Qué es el jaque? Es cuando el rey está bajo ataque directo por una o posiblemente dos piezas enemigas. Se dice que el jugador está en jaque cuando solo se permiten los movimientos que hagan salir al rey de ese jaque. O sea, el rey está como casi acorralado, ¿no? El claro. jugador no debe realizar ningún movimiento que pueda poner a su rey en jaque. Bueno, Occidente está en jaque, ¿verdad? Es el rey que no se puede mover. Pregunta, ¿quién es el rey en Occidente? ¿Quién En sería el rey que está Occidente, la hackeado? potencia hegemónica es Estados Unidos, indudablemente. Desde el punto de vista Pero militar, desde el punto de vista militar, geoestratégico político es ah, Estados Unidos. y Desde esto el ahora, punto de vista de los valores de nuestra civilización, ¿cuál sería el rey Europa. Europa? ¿Por Desde mi qué? punto de Porque vista, representa el Europa. modelo de vida del Estado de Derecho, ¿verdad? De la República originada ahí. Exacto. Porque Claro. aparte son los que, eh,
a través de la historia mamaron directamente el desarrollo de toda la civilización occidental. Exacto, ¿Ah? exacto. Entonces, tienen una cultura ancestral. La ciencia le agregó, el desarrollo de la ciencia, abrevaron de esa Ah, antigüedad griega, de la claro, antigüedad macedonia, persa, griega, árabe, construyeron la ciencia y construyeron la República Democrática, el Estado de Derecho, que por supuesto va a tomar para consigo mismo Estados Unidos cuando se independiza como colonia británica. exactamente. Y ahí está el problema, porque no se dieron cuenta o compraron, yo lo digo así, no quiero ser irrespetuoso, Y porque hay corrupción pero también acá, ¿no? compraron la política del ambientalismo, la política de la no contaminación. Entonces, cerraron sus centrales nucleares, que son los que contaminan menos, Eh, y empezaron a comprar combustibles fósiles a Rusia. Y China está desarrollando ya prácticamente, es un hecho, la fusión nuclear. Aceleradores de partículas, fusión nuclear, centrales de fusión Y está nuclear, van a empezar a crear. trabajando en un sistema que va a poder construir baterías sin utilizar el litio, Ajá. con una mayor duración y mucho más fáciles de recargar. Claro, y no va a ser contaminante como el litio, que es una pamplina esto de los autos eléctricos, porque es una alta contaminación que se hace Exactamente. con las baterías de litio que Ah, tienen el tamaño de un auto, además. claro. No ¿Y sé si la cómo lo gente hizo sabe. China eso? Primero lo hizo absorbiendo todo el conocimiento de Occidente. Claro, Cuando empezó claro. a llevar las grandes empresas a China para producir más barato, China hizo lo que hizo toda la vida, absorbió el conocimiento, también lo hicieron con ellos, ¿no? Absorbió el conocimiento, desarrolló su tecnología, se educó en Occidente, en las universidades de Occidente, preparó sus técnicos y ahora desarrolla su propia tecnología. ¿Es el Go? Ahí ganó espacio también. Y claro que es el Go, Ganó es espacios. ganar espacio, ganar tiempo y fortalecerse, Claro. ¿verdad? Y lo hace en todos los terrenos. Ha construido islas artificiales y está disputando el mar territorial con Vietnam, con Australia, con los países del Pacífico. Está muy celosa de Taiwán, que es la factoría por excelencia de la industria tecnológica de vanguardia. Ahí están todos los Claro, procesadores, multiprocesadores, son las industrias de los chips. La cadena de valor económica mundial depende de Taiwán. depende de Taiwán. Claro. Exacto. Esa es la importancia que tiene Taiwán. Y esa es la importancia de ese conato de conflicto entre Estados Unidos y China ahí, donde esos mares ahí territoriales están minados de barcos, ¿no? De coraceros, de aviones que circulan los aires. Está Sí, sí, complicada la zona ahí. está muy complicada, pero justamente amaga en un lado, Mm. pero va consiguiendo territorios en otro. Claro. Es el Go. Es Ponemos el una Go, ficha, una piedrita acá, pero vamos ganando terreno con otra piedra por acá, hasta que vamos rodeando al enemigo. Lo claro, vamos. y es como una boa constrictor que lo va apretando, lo demuele por adentro el sistema óseo y cuando es una masa informe, se lo traga. Se lo traga porque Entonces, lo pulveriza. claro, está haciendo eso. Son un dragón ellos. Es Claro, parecido. está haciendo eso. Ah, El que se dio cuenta el otro día y lo planteó muy claramente fue Trump, claro. en un discurso que hizo y un spot que largó publicitario, lo dijo claramente. Es así, Estados, sí. Estados Unidos hoy está puesto entre la espada y la pared. Lo que usted dice, coronel, que lo venimos viendo hace tiempo con grandes amigos que tengo, Occidente se entregó. Vamos a ser claros, yo no tengo miedo a las palabras de expresión, son coloquiales, se bajó los pantalones. Le Sí, entregó sí. empresas, les entregó los llamados know-how, es decir, todos los derechos empresariales Ah, y los secretos tecnológicos de los cuales aprendieron, como dice usted. Se occidentalizaron porque sus técnicos y sus jerarcas, los del Partido Comunista Chino, se occidentalizaron, fueron a estudiar a las universidades europeas y de los claro, Estados Unidos, de Occidente. Saben hablar dos, tres idiomas. Hoy por hoy son los empresarios de China, que son del Partido Comunista Chino. Esos empresarios, otra jugada de Go, fueron condición sine qua non para que las empresas norteamericanas y europeas invirtieran en territorio chino, que un claro, integrante del Partido Comunista formara parte de los capitales accionarios de las mega empresas internacionales. claro. Sí, 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 sí.
claro. Fue una estrategia brillante y Occidente la aceptó con bonomía. Y Occidente Coronel es como decía, en ese sentido tenía razón este Oscar Wilde, ¿no? Cuando hablaba de los empresarios, también Balzac, Honoré de Balzac decía lo mismo. El empresario solo piensa en hacer plata, no le interesa otra cosa y terminan siendo brutales, ¿no? Burros porque no les Sí, importa la filosofía, no les importa el arte, ¿no? Solo hacen plata y no les interesa medir consecuencias. Parece que solo miden todo en costo-beneficio, ganancia claro, posible, sin medir consecuencias ulteriores. exacto. Es lo que se conoce como el capitalismo salvaje, el capitalismo sin Mercantilista, valores. claro, sin valores, el mercantilismo, ¿no? Es una Claro, etapa precapitalista, digamos, de claro, conducta. sí, 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 Sí. pero de la que la gran mayoría no ha salido. No ha salido, ¿no? No No han ha salido, salido. se mantienen en la misma tesitura Sí, y ven cómo perjudicar a sus propios amigos. exacto. Sí, ¿Verdad? sí. ¿Qué es el otro problema? Fíjese, ahora están sacando. Vi el otro día un video que me puso los pelos de punta, en una conferencia que asistí por Zoom. Los del bigote, supongo. Los pelos del bigote de punta. Sí, sí, los otros ya no están más. Pero usted sabe, mire, carne artificial sin vacas, Ah, sí. carne de pescado artificial sin pescados, ¿verdad? Estamos, un chino que se casó con una robot china que él construyó, ¿verdad? Entonces, estamos en una deshumanización Sí, tan grande, sí, que aunado a la pérdida de valores, sí. nos va a llevar, como como están diciendo por ahí, a no tener nada y ser felices igual. Ah, sí, la declaración del nuevo orden mundial que establece la Claro, Agenda exacto, la agenda, 2030. agenda No 2030. tendrás nada y serás feliz. Y será feliz. Qué lindo, ¿eh? Vamos a eso, Sí, sí. desgraciadamente. Sí, además, fíjese, coronel, vamos sumando, ¿no? Estrategia China, es decir, Occidente se entrega a una cascarria comunista que se caía a pedazos, la capitaliza, la tecnifica, la moderniza, se convierte en potencia. Prácticamente hoy es la bandera del Oriente, de ese Oriente alineado a China. Rusia que renace, ¿no? Reivindicada por un líder autocrático, totalitarista, que se alinea a China. Y agreguemos todo esto, ¿no? Por dentro, el enemigo que está por dentro de Occidente, las políticas de género, introduciendo derechos ideológicos, una ideología de poder, en definitiva, que no tiene sustento científico. ¿Eh? El ambientalismo, como usted dice, dentro de Occidente, que ya es una dictadura en Europa, que ha recortado procesos de crecimiento económico de los países porque no les Claro, permite la producción ganadera, por ejemplo en España, por el tema del metano, de las vacas, en Francia tampoco, les condicionan todo eso que ya Meloni en Italia se opone totalmente a eso, ¿no? En un modelo sí, distinto, nació una liberal republicana en Italia, un estilo Milei femenina, que bueno, que está planteando otras reglas de juego. Mínimos despertares en Occidente. Una centro derecha liberal en Suecia, ¿quién iba a pensar que en Suecia, movimientos liberales en Europa como en Estados Unidos, un partido republicano que parecería ser la única esperanza que le queda a Occidente desde los Estados Unidos, un Javier Milei que va creciendo en Argentina y no mucho más, no mucho más. Es decir, estamos prácticamente rodeados, coronel. Y agreguemos, inteligencia artificial, toda la robótica, la transhumanización que viene con eso, claro, carne artificial, ¿no? Carne artificial. sí, sí, Yo les diría a los que nos están escuchando que vean las dos películas que para mí son obra maestra de la cinematografía, que advierte todo esto que está pasando con verosimilitud de ciencia ficción. Ciencia ficción, ficción, no sí, fantasía. Blade Runner 1 ajá, y Blade Runner 2049. Si la sí, ven, van a quedar realmente, cuando escuchen esto, azorados porque está planteando ese mundo, donde la humanidad queda arrinconada a basurales, ya no sirve para nada, y es un mundo habitado por androides, ¿no? Por seres que claro, tienen distintas generaciones y se pelean entre ellos. Se pelean entre sí. ellos. Sí, sí, el martes 2, en una conferencia que también asistí por Zoom, este, brillante de un doctor nos explicaba, una persona muy informada, de que incluso ya en Rusia y Estados Unidos tienen escuadrones preparados
para ocupar el territorio y desplazar al ser humano. sí. Individuos que se van a poder programar a sí mismos. Entonces, es, Y en Japón eh, también, coronel. En sí, Japón ya, es espeluznante lo que sí, está sí, sucediendo. sin duda. Mire, y todo es producto de la alta política. ¿Cómo es En eso? ellos, Ujú. claro, es decir, la alta política no está en los gobiernos de los países, es un gobierno paralelo Claro. que está funcionando y cada vez, como ahora con la tecnología nos enteramos de mucho porque se achicó el mundo, Son logias de poder que están por encima de los gobiernos nacionales, claro, ¿verdad? son Que son los que grupos están y construyendo este orden. Ujú. claro, y que manejan no solamente el capital, sino el desarrollo de la ciencia, la tecnología, Claro, y van preparando lo que yo considero que es una nueva nobleza, una nueva clase social que va a estar por encima del bien y del mal. claro, como una nueva aristocracia, una nueva nobleza y Claro, y las masas sociales en este menjunje deshumanizante quedarán sometidas a ese pensamiento mágico, le llamo yo, que es lo que se está claro. introduciendo muy claramente en América Latina, que es ese pensamiento medieval de creer en las hechicerías, los embrujos, me abrazo un árbol y me curo, piedras curativas, el tarot, etcétera, etcétera. Es que Las no le van religiones dejando, animistas, claro, no le van dejando otra opción al individuo claro, que buscar refugio claro. en algo, porque el hombre Lenguaje tiene que creer en inclusivo, algo. terminaremos con universidades del tarot y la astrología, Este, claro. Y mire, Doctor en feminismo, una cosa así. Se va sí, para ese sí, lado. sí, pero aparte van a ser universidades de ese tipo, no le queda para Claro, ninguna claro, duda. claro, Porque claro. aparte, lo hablaba el otro día con un amigo, se están generando Nos dos, van a criticar, coronel, nos van a decir que somos los máximos exponentes de la teoría del complot. no, no, pero no es que sea complot, son las realidades que se están En realidad, mostrando. son Usted lo constatables. lee en la prensa. El doctor Salles, por ejemplo, cuando habla del club de Hitler y todo lo demás, Ahí tiene razón. sí, claro que tiene razón, Después en otras ¿verdad? cosas medio se me descompensa el No, no, doctor Sá. no estamos de acuerdo. Sí. Pero cuando habla de eso, Los y brotes después psicóticos. usted entra a buscar, entra a investigar, y entra a ver cómo son las cosas, Sí, y claro, entra claro. a unir con lo que está pasando, ¿verdad? Cosa que los muchachos hoy Eh, no se dan cuenta. El foro de Davos, el club de Bilderberg. Claro, Claro, los muchachos de hoy no se dan cuenta porque están tan saturados con la información claro. que ya pasó a ser desinformación. Coronel, y la inteligencia militar norteamericana está informada respecto a estos temas? ¿Hasta qué punto? Porque además acá hay otros temas que se mezclan, que lo hemos conversado con usted, pero lo vamos a ir llevando de a poco, porque son temas muy complejos, ya muy difundidos en cantidad de canales, cable, ¿no? Como History Channel, Discovery. Tiene que ver también con la tecnología supuestamente alienígena, tiene que ver con la Estación 51, los secretos de la NASA, los secretos de la USAF, secretos de Estado. ¿Se acuerda aquel proyecto del Libro Azul que después lo abortaron Sí, en el 69? Hay mucha sí. cosa, ¿no? Escondida en todo esto. Hay mucha cosa oculta. Sí, Fíjese que al final de la Segunda Guerra Mundial hubo una carrera entre los aliados occidentales y Rusia a ver quién se llevaba a los científicos alemanes porque tenían la ciencia más desarrollada. la misilística, sobre todo de los Claro, alemanes, claro. y encontraron, hay bocetos que encontraron de naves y aviones con apariencia extraterrestre. Claro, claro, ¿Ah? sí. Y es posible, Julio Verne habló del submarino y habló del viaje a la Además hay luna. mucho testimonio de coroneles. Yo ayer miraba coroneles del ejército americano que se la jugaron en dar los testimonios. Y Sí, hay pruebas físicas, gente que hay. quedó afectada en su salud por esos avistamientos. O sea, Sí, hay sí, sí, mucha prueba que se va hay. desarchivando, ¿eh? Eh, Y lo que pasa es que ahora la tecnología hace que se desarchiven o que uno llegue al documento y lo pueda traducir. claro, claro. Entonces, Y además, coronel, se da ese umbral de conflictividad que hay entre lo que pueda ser supuestamente alienígena y lo que ya pueda ser tecnología avanzada militar, que ante el común claro, de la gente puede parecer como un fenómeno extraterrestre y en verdad son tecnologías que se están probando, ¿no? Pruebas claro. piloto. Mire, en 1982 en Malvinas le sacaban fotos a los soldados argentinos desde satélites que se notaba la sombra de la barba. Ujú.
de los chiquilines, Fua, porque eran niños los que había ahí. claro, claro. Rusia les pasó información a los argentinos, dando ubicación detallada, modelo, equipo, de los diferentes barcos y los armamentos que estaban embarcando en Inglaterra para mandar. Claro. Ya lo hacían con los U-2, con los famosos aviones Claro, U-2. pasó con los U-2, o sea que la ciencia y la tecnología está desarrollada. Está desarrollada, muy Ah, desarrollada. Yo Si diría usted que me pregunta, peligrosamente desarrollada, ¿no? sí, sí, mi convicción personal es que incluso en el espacio ya hay armamento desplegado por las potencias. Sí, sí. Bueno, Yo dicen que tengo esa si se da la convicción. tercera guerra como el enfrentamiento final, va a ser en el espacio, ¿no? Por Sí, algo, Ronald Reagan habló de la guerra, el proyecto Guerra de las Galaxias, ¿se acuerda? claro, Y de blindar el exacto, espacio aéreo. Ujú. exacto. Sí, sí, sí. Coronel, muchísimas gracias por esta conversación muy ilustrativa. Cerramos, ¿le Gracias a parece usted. entonces? El Go y el ajedrez. Está ganando, parece, la Sí, estrategia del Go al ajedrez. sí. ¿Puedo recomendar un librito antes de cortar? Sí, claro, Hay un libro que lo escribió Lones de Arabia, un teniente coronel británico que peleó en la Primera Guerra Mundial, de mano de los árabes contra el Imperio Turco. Se llama Los Siete Pilares de la Sabiduría. Hay que leerlo un par de veces y después de ver la película para sacar en conclusión cómo se comporta la política hoy claro. Ah, buenísimo. y por qué chiitas y sunitas China los logró acercar para quedarse con la energía que antes precisaba Estados Unidos, ¿verdad? Haciéndose pacto con Irán. Irán y Arabia Saudita, Claro, 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 enemigos irreconciliables, ¿verdad? Sin embargo, ahora están juntos contra Estados Unidos y el principal aliado de Estados Unidos en, en Arabia, en la península arábiga, digamos, que es Israel, claro. Que queda ¿verdad? rodeado ahí. Está Claro, rodeado. Sí, sí. y es un país que tiene mucha tecnología, Israel. Y tenía un socio, tiene todavía un socio comercial importante, país productor de petróleo, que era Arabia Saudita. Claro, había hecho Claro, la paz con Israel claro, claro, y ahora claro. esa paz ya murió también. También, Israel tiene muchísima tecnología, es una sí. sociedad muy intelectual y que investiga mucho, Y la porque le va la inteligencia vida, israelí es muy avanzada. claro, El y le Mossad va la es muy vida, avanzado. Ujú. ¿verdad? Sí, coronel, la verdad Bueno, que está complicado, sí. Está sí, complicado el panorama. Sin duda que Occidente está en jaque, en términos de ajedrez. sí, Sí. no, no nos pueden dar el mate, No, 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 por supuesto. de Hay que ninguna usar el manera. mate para poder salvar esto, que Exacto. todavía tenemos la posibilidad de hacerlo. Muchísimas Exacto. gracias, coronel, A las por esta órdenes, oportunidad. gracias a usted. Que pase muy bien. Vamos a seguir Gracias conversando, por igualmente. supuesto, con el coronel Velasco, especialista en estos temas. Ustedes habrán visto la calidad de conversación que podemos desarrollar con él, como con el coronel Bravo también, a quien vamos a volver por supuesto, a convocar y a otras figuras y especialistas en estos temas. ¿Occidente en jaque? Sí, Occidente en jaque. Esperemos que no el jaque mate. Vamos a una pausa, si te parece, Damián, y continuamos.